Bien, muchísimas gracias, Cristina, por esta magnífica conferencia que pues, ha permitido estudiar tan a fondo esta pieza relevante del patrimonio cultural. Esto es a lo que nos dedicamos los historiadores, a profundizar en el estudio de estas piezas, y profundizando en el estudio de estas piezas, pues profundizamos en el estudio de las sociedades en donde fueron creadas, que es la manera de poder entender nuestra sociedad del presente, ¿no? Eso hay que recordarlo constantemente, que no es un capricho ni un ejercicio vacío de erudición el estudio de todas estas obras y del pasado, porque todo eso nos conduce a entender el presente. Así que vamos a abrir un turno de preguntas o de comentarios sobre la conferencia de Cristina o sobre la pieza que tenemos hasta el 26 de octubre. El que no la haya visto, que vaya mañana a verla, porque es una oportunidad estupenda de ver una pieza así de cerca, en directo. No le hemos puesto tampoco ninguna campana para que la percepción fuese más directa, y yo creo que además el trabajo que ha hecho nuestro responsable de mantenimiento, Rubén, con la luz y con nuestra supervisión, pues ha quedado muy bien y en un estado de percepción óptimo, ¿no? En la sala en donde está, muy bien contextualizada, y entonces, bueno, pues es una oportunidad de ver la pieza en las mejores condiciones. Así que pueden y deben participar ahora. Muchas gracias por la conferencia y sobre todo por la investigación y el llevarnos a ese siglo con tantísima precisión. Y entonces yo lo que le pregunto es, generalmente las imágenes tienen alguna señal, algún signo para que en aquella época que conocían, que nosotros no tanto, identificaran a los santos. Pero en cambio en las reliquias que nos enseñaste, ninguna tenía aparentemente nada que la identificara. Y tú lo has dicho, que era una costumbre en las reliquias. No, bueno, estos relicarios, y también aquí está presente la profesora Yayoi, que también ha participado, como digo, en esta investigación, de estos relicarios que estaban completamente dispersos por la casa y además tuvieron una gran cantidad de movimientos. Luego permanecieron en el altar mayor, en los retablos laterales, luego pasaron a formar parte de la capilla de los jesuitas. Todas estas piezas, al sufrir tantísimos movimientos, perdieron no solamente la reliquia, sino también la identificación. Era bastante habitual que dentro de esos certificados de autenticidad, que normalmente permanecían recogidos en el interior de la pieza o justo en su base, pudiera de alguna manera, de forma manuscrita, identificar a quién pertenecía la reliquia. El hecho de que se perdieran esas reliquias y el hecho de que hubiera también otra práctica habitual, que, en primer lugar, muchos santos se ponían de moda en unas épocas determinadas. Lo comentábamos ya yo también y yo ayer, echando un recuento de las reliquias que permanecían en el relicario de Villagarcía. El número mayor de reliquias era el de Santa Úrsula, las 11.000 vírgenes, y San Mauricio y los... Ahí se lo diré. Y los... No me sale el nombre ahora. Y la Legión... Y los de la Legión Tebana, que no me salía el nombre. Bueno, pues en este sentido eran santos que habían sido muy impulsados durante la Contrarreforma. En el momento en el que esos santos decaía posiblemente esa advocación o las reliquias se perdían, era bastante lógico que esos contenedores, esas maneras que tenían de poder ornarse, de cubrirse, pudieran cambiar lógicamente de advocación. Y yo creo que es lo que muy probablemente tuvo que haber acontecido con esta pieza. Es lo que probablemente haya ocurrido, ¿eh? Se reaprovechaban, por decirlo de alguna manera. Las volvieron a rotular y si te entendí, serían las compañeras, es decir, algunas de las 11.000 vírgenes compañeras de Santa Úrsula, y en algún momento volvieron a rotular las piezas en las peanas. Eso es. Esa es la hipótesis que yo planteo, porque como digo, no tenemos, quiero decir, la hipótesis está fundamentada en una serie de indicios que nos llevan a pensar que pudo haber sido así. Siempre hay otras 3 vírgenes que suelen aparecer juntas, Santa Catalina, Santa Margarita, Santa Inés. En este caso, bueno, aparece también Santa Cecilia, ¿no? Pero en este caso, si os dais cuenta, Santa Inés, que normalmente suele aparecer acompañada del Cordero, que es la que la identifica, en este caso adolece de ese atributo, con lo cual
Bien podía haber sido, como digo, Santa Inés, bien podía haber sido Santa Úrsula, pero lógicamente por el impulso del culto y sobre todo el número de reliquias y los datos con los que contamos, es bastante plausible que lógicamente haya tenido esa primera advocación y que haya cambiado a posteriori, con el paso del tiempo. ¿Cuándo empezó la fiebre por las reliquias? Uy. La historia de la veneración de los santos a través de las reliquias viene ya de muy antiguo. En el momento en el que las catacumbas romanas con los primeros cristianos comienzan bueno, pues en este caso a aparecer, ¿no?, los restos, sobre todo a afianzar el culto a los santos a través de las reliquias, hay que tener en cuenta que en un primer momento no se podían rescatar los despojos, es decir, los restos óseos no se podían desvincular en este caso, de su enterramiento. Pero con el paso del tiempo, las reliquias comenzaron a desvincularse de esos lugares en el que habían tenido lugar como reposo eterno para ir esparciéndose por el resto de Europa. Eso explica que muchas veces tengamos tantos fragmentos, ¿no?, que si muchas veces los unimos, precisamente por esa falta de autenticidad, nos encontremos con que, lógicamente, podríamos tener múltiples cruces de Cristo, bueno, restos variados, ¿no?, y además muchas veces que de alguna manera se llaman la atención, sobre todo porque pueden parecer incluso hasta irreverentes, ¿no?, la leche de la Virgen, el prepucio del niño Jesús, es decir, una serie de elementos que llaman nuestra atención. Pero, como decía anteriormente, el hecho de que las vidas de los santos, lo que se conocían como las famosas passio, se hubiesen utilizado como modelos de conducta, y eso lo podemos ver muy bien reflejado a través de las historias de santos con los retablos. No hay más que ir también al museo para poder ver el retablo de Santa Marina. Lo que hacían era reforzar esas uniones místicas entre los mortales y, en este caso, Dios. Ellos actuaban como mediadores. Por lo tanto, el hecho de poder impulsar el culto y saber que ellos en algún momento habían tenido una forma mortal a través de lo que se conservaba de sus reliquias, impulsaba que se creyera todavía con una mayor devoción en los mismos. Inicialmente, esos primeros restos permanecían en pequeñas cajitas que se llamaban lipsanotecas. De hecho, para todos aquellos que tengan interés en este asunto, en el Museo Arqueológico de Asturias todavía hoy se conservan las pequeñas lipsanotecas donde venían las reliquias del Arca Santa, de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Pequeñas cajitas. Lo que pasa es que con el paso del tiempo esas cajitas fueron creciendo en importancia y comenzaron a guarnecerse, a ornarse con otro tipo de materiales, cada vez más suntuosos, cada vez con un mayor valor. Un valor acorde a la importancia de lo que ocultaban en su interior. Hasta que llega un momento que el poder dotarlas de una efigie con una forma humana, como es el caso de los bustos relicarios, ocurre lo mismo que con las pinturas devocionales. El hecho de que podamos tener una relación mucho más familiar con una figura de carácter antropomorfa, es decir, con hombres y mujeres con los que podamos de alguna manera interactuar, es lo que favoreció que se les diese esa forma, ¿no?, a la hora de poder acogerlas. Por eso llaman tantísimo la atención. Y yo siempre acudo al mismo ejemplo. Intentar de alguna manera recrear en el momento en el que fueron concebidas. Si intentamos visualizar ese espacio en el que se exponían las reliquias, es decir, en el que se exponían los relicarios, completamente abarrotado de velas, de ramilletes de flores de plata, de oro, cajas de cristal, que es lo que estábamos viendo, recipientes de cristal, elementos de alabastro, algunos que se caracterizaban sobre todo por su exotismo, caparazones de tortuga, de coco, cuernos de unicornio, que se creía, lógicamente, en la existencia de ese tipo de elementos, con una luz muy en penumbra, unos velos que caían y que además, lógicamente, quedaban solamente a la mano de unos pocos y que solamente había oportunidad de poder rendirles culto en unos momentos determinados, pues lógicamente la visión era de carácter celestial, o sea, era algo de una espectacularidad y una teatralidad que con acompañamiento de la evocación hacia el olor, el incienso, de la iluminación muy tenue, es decir, una atmósfera muy preparada para poder creer a pies juntillas en lo que estamos viendo, ¿no? Como si los santos bajasen a la tierra, que es lo que muchas veces se trataba de explicar. Me surge otra pregunta que me acaba de surgir ahora. Esta admiración por los relicarios como forma de conexión con modelos que nos conectaban con el más allá, ¿tiene paralelismo en otras religiones? Uy,
pregunta que yo no sé si estoy capacitada para poder contestar. Lo siento. No, para nada. Hombre, imagino que de alguna manera la conexión mística que establecemos con objetos de carácter devocional también será de culto en otras religiones. Pero es verdad que, como digo, además en plena contrarreforma, es precisamente la reforma consideraba que el culto a las imágenes era una forma de idolatría. De hecho, por eso en Alemania cesó el culto ante este tipo de imágenes, ¿no? Yo no sé si en el resto de las culturas, que no lo sé, no puedo manifestarme porque no tengo capacidad para poder hacerlo. No sé si a lo mejor la profesora de Kawamura, que sí que está más familiarizada con otro tipo de cultos, pues a lo mejor sea capaz de contestar a esta pregunta. Y Ayoy, ¿tú sabes contestar? Gracias por ceder la palabra. Pues únicamente puedo apuntar, pues yendo a India. Todo el budismo y empieza realmente a hacer monumentos encima de huesos del Buda o algún objeto perteneciente al Buda histórica, ¿no? Y entonces realmente la humanidad, ¿no?, piensa en cosas muy parecidas en ese sentido, ¿no? O sea, la santidad de una persona es algo admirado a través de sus seguidores, pero mediante los despojos, ¿no? Claro. Como de sus huesos o sus vestidos. Sí, en ese sentido es muy interesante pues, la reflexión a la que nos lleva este tema sobre las reliquias contemporáneas o las reliquias profanas o civiles, o llamémosla como queramos, que están rodeándonos constantemente, ¿no? Hay gente que sonríe o ironiza con la interpretación de las reliquias del pasado y no se dan cuenta de que ellos viven rodeados de reliquias. El que sonríe o el que tiene cierto escepticismo, ¿no? Pues podemos hacer una lista pues mucho más larga de la que presentó Cristina, Recuerdo, por ejemplo, que había un tipo que tenía una tostada mordida por un Beatle metida en una urna. Una tostada mordida por un Beatle. Y yo a mí casi, pues eso lo pude ver, casi se mata a la gente por una púa de una guitarra de un músico, que la tiró y casi se matan por coger esa púa. ¿Qué es eso? Son reliquias. No son otra cosa más que reliquias, claro, son objetos que han estado en contacto con un ídolo, con una persona fascinante y que quieren poseer. ¿Por qué? Pues porque poseyendo ese objeto entienden que están más cerca de su ídolo. No hablemos de las camisetas de los jugadores, las camisetas de fútbol. Es que la lista es muy larga, es larguísima, y por eso digo que el que se muestra como perplejo, ¿no? Dice, hombre, vaya cómo pensaba la gente del pasado reuniendo y coleccionando estas cosas. Bueno, pues la gente del pasado pensaba prácticamente igual que la gente del presente, que también se esfuerzan en conseguir cantidad de cosas. ¿Cómo ves tú eso, Cristina? Las reliquias profanas del presente, que están por todas partes. Vamos, son listas son cientos de reliquias las que figuran. ¿Cómo ves ese fenómeno? Yo estaba pensando precisamente en la necesidad que tenemos, uno, de posesión, en el sentido de poseer esos objetos, y luego de mantener esa memoria, ¿no? Lo inmaterial, que tan importante es para poder explicar todos estos fenómenos. La necesidad de atesorar para poder ir en un momento determinado, rendirle el culto o recordar, o para cualquiera de nosotros no hace falta ir tan lejos, ¿no?, con nuestros ídolos. ¿Cuánta gente conserva los dientes de los niños de leche cuando son pequeños, o un mechón de pelo, lo pone en un relicario al pecho? La canción de Mocina, dame un besín, ¿no? Un besín para meterlo en la medalla y guardarlo hasta que vuelva. Esas son las reliquias. Entonces, eso permanece vivo en todos nosotros. Sí, es algo muy humano. Y son las creencias de cada uno. Las creencias en el sentido de lo que nos transfiere, pues eso, una serenidad,
un consuelo o simplemente una veneración, ¿no? Quizás a lo mejor esas de la púa son más idolatría que otra cosa. Bueno, todas tienen el mismo núcleo, y es algo, pues eso, que responde a la condición humana, ¿no? Todo el mundo, pues, en el amor no digamos, ¿no? El mechón de tu pelo, una cinta que ha estado en contacto con el ser amado, en fin, las propias fotos, las propias fotografías o miniaturas tienen esa dimensión de reliquia también, ¿verdad? La imagen fijada en una fotografía. Todo responde a estar cerca del ser querido, de la persona que veneramos, de la persona que además que nos protege, que nos puede proteger, que nos puede ayudar de alguna manera. Entonces, bueno, pues esa reflexión hay que hacerla en sentido lato, claro, porque alguien puede decir, hombre, no es lo mismo, ¿no? La púa que un resto óseo para una persona creyente, ¿no? Bueno, tienen desde luego algo en común, muchas tangencias, y responden a las mismas pulsiones. Así lo veo yo, desde luego. Hay una diferencia importante ahí. En un caso hablamos de posesión y en otro lo contrario. No es posesión, es conservación de deseo, digamos, ¿no? En el caso de las reliquias religiosas, no, ahí hay un afán de posesión también histórico, ¿eh? La gente quería poseerlas y hubo una compraventa. O sea, una compraventa, las falsificaciones surgen de esa compraventa, justamente, porque la gente demandaba las reliquias y pagaba mucho dinero por ellas. Pagaba mucho dinero, entonces, claro, querían poseerlas. ¿Por qué las querían poseer? Pudiendo ir a la iglesia parroquial, pudiendo ir a la colegiata, pudiendo ir y a rezar allí delante de la reliquia. Claro, querían poseerla para tenerla cerca. Esto, si lo tengo cerca, en el dormitorio metido, me va a ayudar más que si la tengo a 1 kilómetro. Y tengo que ir allí y esperar a que me abran la puerta, y ir a la capilla y estar allí, y luego el párroco me va a decir que me vaya. Entonces, si la tengo cerca, la tengo encima de la cama del dormitorio, pues claro, estoy más protegido, estoy más tranquilo. Entonces había compraventa y había posesión también, y coleccionismo, ¿eh? Hay muchos relicarios en donde aparecen varias pequeñas reliquias, no una sola, sino unas cuantas, que se compraban y se vendían. Así que eso es muy interesante, todo este mundo. Y los excesos que se cometieron con las falsificaciones, a mí tampoco a mí personalmente no me molestan en absoluto. Me parece de una belleza poética inmensa. O sea, que alguien te hable de que se recogió una pluma del arcángel San Gabriel, es impresionante eso. O sea, es algo increíble. O sea, son unos ejercicios de arte conceptual ante litteram. O sea, una pluma del arcángel San Gabriel. O aquella botella que tenía las tinieblas del Averno. Eso me parece de una belleza, todo eso. Claro, por supuesto que son todo elementos míticos, claro. Pero es que vivimos rodeados también de mitos por todas partes. Esto nos lleva a terrenos muy, muy interesantes y muy del ser humano. Porque si no hay más preguntas, agradecemos a la universidad la cesión de este espacio. Les recuerdo que el día 2 me toca a mí. El día 2, si me quieren seguir oyendo, pues daré una conferencia sobre la exposición que tenemos ahora en marcha, La Dulce Trampa. Intenten verla antes de ver la conferencia, que tiene que ver con la ópera Hansel y Gretel. Vamos también a divertirnos un poco con Hansel y Gretel. Así que les emplazo a que vengan el día 2 a escucharme. Muchísimas gracias, Cristina, por esta magnífica conferencia. Gracias también a ustedes por el placer de compartir con todos nosotros este conocimiento del busto relicario de Santa Inés y de apoyar con su presencia aquí las actividades del Museo de Bellas Artes de Asturias. Sé que estamos rodeados de amigos. Así que muchísimas gracias.